Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por Buenas acompañarnos tardes a todos y en todas. la actividad Muchas gracias del por Facebook Live que tenemos el acompañarnos. día de hoy en relación a la presentación del documental Cieneguita Colors, que participó en las iniciativas estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social, así como en el marco del encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales en la edición 2020, la edición número 15, y que hoy tenemos el agrado de presentarles. Entonces, para nosotros es un placer compartir hoy con las personas que participaron en la creación de este documental, y vamos a tener hoy la posibilidad de ver un poco acerca de las características del proyecto, cuáles fueron como las distintas, los distintos retos que tuvieron, cuál fue el proceso para su elaboración y también pues la posibilidad de observarlo. Y también al final vamos a tener un espacio de comentarios por parte de dos personas invitadas que tenemos para dicha labor. Entonces, la dinámica de la actividad va a ser la siguiente, voy a explicarla rápidamente. Vamos a realizar esta breve presentación de la experiencia y demás por parte de las personas, parte del proyecto y el director del documental. Después vamos a ver el documental en sí mismo y después los comentarios. Eh, También nos pueden dejar en los espacios del Facebook Live sus comentarios o preguntas y las vamos a poder estar viendo al final de la presentación. Eso también vamos a tenerlo, la posibilidad del día de hoy. Y bueno, eso lo hacemos en el marco del encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales, Redescubriéndonos en Pandemia, que pues hemos tenido algunas actividades a lo largo del año y que bueno, esta va a ser con la que vamos a cerrar previo a la presentación de la nueva convocatoria para el año 2022 del Encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, bueno, voy a presentar a cada una de las personas y después les voy a pedir que me ayuden con su comentario y presentación del proyecto y así vamos a irlo realizando. Entonces, bueno, primero vamos a iniciar con Lea Audiver González. Ella es la responsable del proyecto Colors, el programa Colors, eh, el cual, como les decía, participó en la edición 15 del Encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales y es estudiante actualmente de la licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica y nos va a comentar acerca de pues, el proyecto y la experiencia del documental. Entonces, Lea, bienvenida a este espacio y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Gustavo, muchísimas gracias a vos por la invitación a este espacio y a todas las personas participantes del mismo. Bueno, el programa Colors es un programa que busca generar estrategias participativas de seguridad y para este caso trabajamos con la población privada de libertad y la población de Cieneguita. Aquí trabajamos con mujeres específicamente y con la población niñez. El documental Cieneguita Colors es un producto de varios que realizamos, ¿verdad? Durante ese año de gestión, que fue en el 2020, y es el resultado, digamos, de diferentes talleres, entre ellos uno de fotografía, que duró aproximadamente 2 semanas, y un taller de un mes de cine, que realizaron los compañeros Daniel y David Duinaz, que es el director de este documental. A la vez, logramos articular con la Veritas para tener un TCU de animación digital. En este TCU lo que buscábamos era construir una historia paralela y ¿verdad? De fantasía, retomando las otras actividades que habíamos realizado. Por ejemplo, del diagnóstico participativo, donde trabajamos con dibujo y cuento, lo que hicimos fue un análisis, ¿verdad? Del compilado de resultados que obtuvimos para hilar un cuento que se lograra manifestar en la parte audiovisual. Este es básicamente un resumen y ya pronto mis compañeros seguirán ahondando en este proceso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lea, por comentarnos acerca del proceso y también de las diferentes etapas, que, ¿verdad? Que es un producto, nada más el tema documental, pero hay otros productos que también has comentado, ¿verdad? Inclusive ahí hemos abordado algún tema de unos libros que se han producido con diferentes poblaciones y demás, pero bueno, podemos profundizar más adelante respecto a eso. Seguidamente voy a darle la palabra a Daniel Torres Sandí, quien es licenciado en Sociología y gestor social del programa Colors, enfocado en la población infantil de Cieneguita. Entonces, Daniel, contanos tu experiencia en el documental y también tu participación. Gracias. Excelente, Gustavo. Muchas gracias y muchas gracias a Liz por este espacio para la divulgación de este proceso comunitario y de estos productos artísticos que se han generado. Y aprovechando un poco el planteamiento de redescubrirnos en pandemia, creo que este proceso fue muy interesante porque se planteó inicialmente como un proceso presencial, como le ha pasado en muchos proyectos de acción social, ¿verdad?, en la universidad, y de camino tuvo que irse reformulando y tuvo que irse ajustando. Y en ese proceso, uno de los retos fue combinar la apertura de espacios de formación artística y de expresión artística con elementos útiles para plantear algunas intervenciones en los espacios públicos, ¿verdad? Y diagnósticos comunitarios que, estando en un momento sin pandemia, hubiesen sido sesiones participativas de mapeo, etcétera, pero tocó recurrir a otro tipo de estrategias. Y acá yo creo que uno de los aprendizajes más sustantivos es el potencial de la vinculación de algunas prácticas y expresiones artísticas con los fines y propósitos que tienen determinados proyectos en las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces creo que ese diálogo fue algo muy rico en este proceso y que ojalá luego de ver el documental podamos ampliarlo un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Sí, eso es un tema súper interesante y que creo que va a ser muy rico, digamos, que nos cuenten esa experiencia más detallada del haber hecho un proyecto de gestión de este alcance con la dificultad, digamos, que trajo la pandemia y que para todos y todas nos trajo muchos retos en términos de investigación, de acción social y ni qué decir de la docencia de parte de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ese proceso va a ser sumamente rico comentarlo. Seguidamente, bueno, quiero darle la palabra a Talia Goodman Brown. Ella es actualmente terciaria de la licenciatura en Sociología de la UCR y pues también participó como gestora social del programa Colors, enfocada en la población privada de libertad. Talia, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia y también pues de trabajar en pandemia con esta población, digamos que me imagino que las medidas eran muy particulares durante la pandemia en relación al tema carcelario. Talia. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación, al igual que a los compañeros, uno un agradecimiento por generar estos espacios de división. Y bueno, en definitiva, el programa Colors, como mencionaba mi compañera Lea, ¿verdad?, estuvo trabajando en la provincia de Limón de manera simultánea con 3 poblaciones. Una de ellas, con la cual tuve oportunidad, fue trabajar con la población privada de libertad cerca de Imachitarri, en donde, ¿verdad?, está orientado en utilizar expresiones artísticas justamente para generar una estrategia participativa de tal manera que pudiera como ir preveniendo como los episodios de violencia entre las personas dentro del sistema. Sin lugar a duda, este proyecto representó ser un reto porque en un inicio, ¿verdad?, la propuesta estaba planteada con una serie de actividades, definitivamente en la presencialidad, pero con esta situación de la pandemia y bueno, con el contexto en el cual estamos actualmente, sí fue necesario como hacer algunos ajustes de tal manera, ¿verdad?, poder dar seguimiento con el proyecto y también para poder que la población tuviera como esa oportunidad, ¿no?, de poder ser partícipes de este proyecto. Entonces, bueno, a pesar de las dificultades, pero sí trajeron como algunas ventajas en cuanto fue a la ampliación de cada uno de los talleres, en lugar si fuera en el contexto presencial 2 sesiones,
tuvimos la oportunidad de ampliarlo incluso a 4 sesiones, ¿verdad? Que se distribuyeron a lo largo de un mes. Entonces, esto nos permitió como ahondar en algunas particularidades de cada uno de los talleres. Entonces, también generar ese espacio de reflexión, de un espacio de libertad en donde cada una de las personas participantes, ¿verdad? En cada aliento y en cada una de las palabras que ellos plasmaban, que ellos tuvieran como esa oportunidad. Entonces, eso fue como un poco del proceso. Sin duda también representó ser un poco dificultoso el cumplir con los tiempos, ¿verdad? El desarrollo del proyecto, debido a que teníamos como que ajustarnos a los tiempos de la institucionalidad, en este caso del CAI, y también por los casos de contagio que se presentaba dentro de la población. Entonces también tuvimos como que jugar con eso, ajustarlo de tal manera que y de igual forma pudiéramos como abarcar y lograr cada uno de los objetivos planteados, pero también como tener esa oportunidad de reforzar a la población participante y buscar estrategias de tal forma que pudiéramos ir logrando cada uno cada una de las propuestas de los talleres. Y afortunadamente, bueno, en el caso del proceso con el CAI, trabajamos a lo largo del 2020 y finalizamos hace poco, hace unas semanas, con todo el proceso y pudimos culminar de manera satisfactoria con la creación de un mural, que era como justamente en vías de creación de espacios seguros dentro de la prisión. Y bueno, eventualmente también tuve la oportunidad de acompañar acá a los compañeros en las sesiones de reproducción, ¿verdad? En la comunidad de Cieneguita. Entonces, sin lugar a duda, fue un proceso enriquecedor y de todo este proceso pudimos generar diversos productos y el producto que vamos a compartir con ustedes es justamente el corto documental de Cieneguita Colors, y también se pudo generar un libro de cuentos, eso quizás más adelante podemos ahondar, justamente desde la visión de las niñas y los niños participantes, un recetario con la población de mujeres de Cienejita, así también una memoria de cada uno de los talleres y todo el proceso que se gestó con la población. Gracias, Talia. Sí, verdad que interesante esta parte del trabajar desde, digamos, un proyecto, ¿verdad? Bueno, con la pandemia, con las nuevas restricciones que pueden tener el tema de los calendarios institucionales, imagino que con los protocolos, pero bueno, también todas estas ventajas que comentas relacionadas con la cantidad de sesiones, por ejemplo, de trabajo, y que, bueno, tal vez ahora nos puedas comentar un poco más acerca del proceso de los murales, ¿verdad? Porque es un proyecto muy diverso y esto es como lo rico, ¿verdad? Que es los diferentes productos que se han podido hacer desde el programa Colores. Entonces, muchas gracias, Talia, por el comentario. Y seguidamente, para terminar y ya pasar a hablar del documental, vamos a hablar con David Roinaz Ortiz, quien es director de cine de Camarote Films y quien dirigió el documental Cieneguita Colors. Entonces, cuéntanos un poco, David, acerca del proceso, digamos, de producción, ¿verdad? De realización que tuvo el documental y un poco toda tu experiencia, digamos, del proceso y, digamos, cuál es como tu análisis del material que vamos a observar a continuación. Claro. Bueno, inicialmente este documental se plantea dentro de una lógica, una configuración más convencional, donde íbamos más bien a realizar pues, un acercamiento al área, al territorio, trabajar desde un equipo especializado, el abordaje de las distintas poblaciones. Sin embargo, debido a la pandemia, como hemos mencionado, se, se nos obligó a buscar un proceso de acercamiento distinto. Y justamente este límite me parece que posibilitó un rango mucho más amplio e inclusive posicionar la pregunta de
sobre el registro, preguntas sobre el registro, sobre el retrato, ¿verdad? Y explorar nuevas modalidades de registro, nuevas modalidades de representación. Y entre esas modalidades creo que está un poco el producto de Colors o Colores, el documental. Em, entonces sí, yo inicialmente con la población trabajé una serie de talleres, primero un taller de fotografía y luego un taller de cine, digamos. Em, se, se posiciona primero el taller de fotografía y me parece a mí que tiene una finalidad práctica porque es también un primer acercamiento a la imagen, ¿no? Em, a, a las posibilidades de la imagen y del retrato. E introducir el movimiento es también introducir una nueva dimensión de complejidad, ¿verdad? Entonces, a la hora ya de introducir o de pensar propiamente una imagen en movimiento, es que empezamos a trabajar con la población el término pues cine y el retrato también dentro del audiovisual y todo lo que eso implica. Em, para mí fue un proceso súper enriquecedor. La verdad, creo que construir a partir de ese límite, como estaba mencionando con anterioridad, nos, nos mostró nuevas rutas, nuevos tratamientos y, y también me hizo cuestionarme hasta dónde es que llega uno como director, por decirlo así, en ese tipo de trabajos, ¿verdad? Y, y más bien después del trabajo y el proceso también de montaje, me gustaría pensar una especie de multiplicidad en cuanto al espectro de la dirección, donde ciertamente hay un rol que se ejerce, pero o que ejerzo yo como director, pero ese rol tiene ciertos límites, ¿verdad? Y cómo no intentar abordar demasiado ese retrato que estoy buscando, sino que el mismo retrato devenga por sí solo, ¿verdad? Y un poco esta especie como de, de configuración observacional que se da en el cortometraje es el resultado de ese proceso de disertación sobre la multiplicidad, sobre el rol de la dirección, sobre la autoría. Entonces, creo que el trabajo un poco se posiciona en ese lugar, en ese punto limítrofe tal vez del control o de un universo homogéneo cerrado en sí mismo, sino que más bien está siempre buscando como una especie de apertura, tal vez. Eh, y, y bueno, el análisis y la propia cuestión del quehacer del proyecto se replantea todo el tiempo. Y yo creo que hoy en día inclusive siempre hay un espacio para otra lectura, siempre hay un lugar o hay puntos que se nos escapan en cierto momento. Y, y esto se da durante todo el proceso, tanto dentro de la preproducción como el desarrollo, los primeros planteamientos de cuál iba a ser el abordaje. Y, y sí, teníamos ciertas ideas fijas, más que todo estructurales, pero, pero la finalidad del documental, o sea, el guión se iba escribiendo conforme el proceso se desplegaba, ¿no? En, no hubo nunca un guión como tal, sino que más bien siempre hubo esa posición de apertura eh, hacia las imágenes y hacia la propia articulación de las mismas. Sí tenemos una intención de construir esta simultaneidad con este universo más, más ficcional, más animado, ¿verdad? Que es como el paralelismo que mencionaba Lea, que lo desarrollamos a partir de las técnicas de animación, donde sí hay un guión hasta cierto punto inspirado en el taller de narrativa que se dio también por parte del programa Colors.
Em, y la idea de esta segunda, más que, a ver, creo que esto lo podemos plantear a posterior de la proyección o de la reproducción del cortometraje. Sin embargo, sí voy a mencionar que hay una intención de dar esta especie de cohesividad, como de una sensación de un objeto cohesivo en sí mismo, em, a partir de este segundo plano representacional, ¿no? Que vendría a ser el de la animación, para entretejer los planos, para entretejer la articulación del cortometraje hasta cierto punto y también hacerlo, pues, comunicable, ¿no? También, que creo que es un factor, creo que es ahí donde está un poco tal vez mi rol o el rol que ejercí dentro del proyecto. Em, pero como digo, está ciertamente constituido o interpelado permanentemente por esa otredad, por decirlo así. Interesante, David, toda esta parte de la apertura que comentas, ¿verdad? Toda esta forma en que el documental se va construyendo y bueno, como ya lo veremos, ¿verdad? En el documental podemos comentar, ¿verdad? Esta parte de la comunicación, ¿verdad? Como a través de un recurso digital de la animación, ¿verdad? Intentan, digamos, como darle como una forma más digerible, pues, a la información que están queriendo mostrar en el documental, pero además la parte de construir toda la información a partir de estas actividades que tuvieron con las personas de la comunidad, que es fundamental, creo yo, y que dará mucha enseñanza, ¿verdad? A raíz de la pandemia y todas las limitaciones que trajo, pero bueno, todas las posibilidades que ustedes encontraron en términos creativos y en términos de participación, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pasar ahorita a la reproducción del documental Cieneguita Colors. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, preguntas y demás en el espacio del Facebook Live del Instituto de Investigaciones Sociales y esperamos que disfruten mucho de este documental.
aquí es un lugar seguro porque aquí está en buen estado. Puedo venir a relajarme. Y aquí en la sala me siento seguro porque aquí puedo ver la televisión. Aquí me siento bien seguro. Y en el corredor me puedo sentir bien seguro porque aquí puedo, está cerrado, nadie me puede hacer daño. El que estoy aquí encerrado jugando. Aquí es el sofá. Aquí está mi abuela. Di hola, abuela. Hola. Aquí está mi nan. Hola. Aquí está el gatito. Y como ven, aquí estamos en la cocina. Di hola, abuelo. Abuelo está comiendo en uno de los cuartos de mi... La está grabando de mi prima. Ahí está. No me grabes, Fabi. A ella no le gusta que la graben. Bueno, vamos a... Me siento segura porque aquí está mi familia. No llegan extraños. Y pues estoy aquí en familia con Osito y con Bebé y con Hawk. Entonces eso es algo muy importante. ¡Qué calor! En el único lugar que me siento seguro es en la casa y en mi patio. La emoción triste sucede cuando te regañan, cuando te castigan, cuando haces algo y no querías hacerlo. Todos esos momentos se sienten muy tristes. Siempre cuando nosotros queremos llorar, bueno, lloramos, pero no queremos, aguantamos de no llorar, sentimos un dolor muy duro. Son triste porque me quebraron el control remoto de mi carrito, de juguete de baterías de control remoto.
es un caballo porque es un grosero. Y sí, este barrio es muy humilde, me encanta mucho. Y le doy gracias a Dios por toda esta naturaleza hermosa. Ay, caballo. Y a veces la gente es muy tonta, sí, no razona. Ya maduren. Cuiden la naturaleza. Sean humildes. Como esa otra bolsa, vean como todo esto era un montón de matas. Pero ¿saben lo que pasó? Se murieron. ¿Por qué? Por la contaminación, por lo de la dieta, pastillas, un montón de cosas. Y están quemando basura. Y lo que más me enoja es que está bien plantas, pero basura, botellas plásticas, eso contamina el aire. Buenas, aquí no me siento segura en la entrada de mi casa porque pasa muchos trailers y vagonetas y no hay acera. Gracias. Buenos días a las noticias del Canal 11. Hoy, en el día de hoy, 7 volcanes activos. Orosí, Rincón de la Vieja, Miravalles, Tenovio, Arenal, Poás y Barbán. Una joven de 15 años muere de un disparo en la cabeza. La joven había entrado a una tienda. Después de un rato, un señor armado entra a la tienda y le dispara a la joven. También se reportan 2 casos nuevos de COVID-19. También me acaban de anunciar que dos muchachos hacen cacerías ilegales del venado cola blanca. Y la huelga en Limón continúa. También con la huelga continúa quemando cabos, quemando llantas y sin dejar pasar a las personas libremente por las calles. Bueno, este es mi perro Matt, es muy bravo. Ya estoy llegando, voy por esta zona, por allá está el puente, por allá. Voy llegando por aquí. Aquí voy llegando ya casi. Por esta zona, el puente está allá, lo más lejos. Por aquí, por allá. Por aquella entrada, por el basurero blanco, vivo yo, bueno, en la entrada.
ya sabes, todos nosotros llorábamos cuando logramos bebé. ¿Y por qué lo rescataron? ¿Y de qué lo rescataron? Porque el bebé estaba enredado y si viene la mamá trata de sacarlo y no puede y nos trae ayuda. Bueno, entonces ya le... El bebé se está cayendo, Neftali. Neftali, que se cae. Está muy bebé. Lo mejor es que Creo que debemos dejarlo en un árbol, Neftali. es mejor que lo dejemos en el mismo lugar. Mira esa guanábana. Uy, ese palo que va a caer. Se puso feroz el huracán. ¡Granizos! Hasta luego, tengo indigestión.
Bueno, regresamos por acá, luego de ver el documental Cieneguita Color. Espero lo hayan disfrutado bastante, así como nosotros y nosotras estamos acá en la transmisión del Facebook Live. Le recordamos que pueden dejarnos sus comentarios y preguntas sobre el documental en el espacio del Facebook Live, aprovechando que están acá el director del documental, también las personas responsables del proyecto Colors. Seguidamente vamos a pasar con dos comentarios acerca del documental. Vamos a iniciar con el comentario de Óscar Calderón Novoa. Él es máster en planificación con énfasis en planificación de proyectos socioeconómicos por la Universidad Nacional y también antropólogo por la Universidad de Costa Rica. Actualmente pues es gestor comunitario en proyectos de desarrollo de habilidades y turismo en el cantón de Talamanca, Limón. Y además fue parte del 15º Encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales. Entonces te doy la palabra, Óscar, para que nos des tu comentario acerca del documental. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola. No, hombres, muchísimas gracias a vos, Gustavo, por invitarme a hacer el comentario del presente video. Bueno, antes que nada, también agradecer a Liz por darnos estos espacios, ¿verdad? Para poder expresarnos a todas las personas involucradas dentro del proyecto. Realmente lo disfruté muchísimo. El volverlo a ver, ¿verdad? Me hizo repensar algunas de las cuestiones que les tengo ahí como comentarios, pero antes que nada felicitarlos, ¿verdad? Porque un trabajo o una iniciativa que se gesta desde el tema audiovisual muchas veces puede ser muy arriesgado, ¿verdad? Pero creo que con esto, ¿verdad? Vinculándolo con los elementos que justamente todos comentaban desde un inicio, se hizo un producto bellísimo, ¿verdad? Pero bueno, parte de mis impresiones realmente son muy puntuales, trataré de no robarles demasiado tiempo. Principalmente es eso, la importancia del uso del recurso audiovisual como herramienta de transformación, ¿verdad? O como herramienta para el cambio social. La utilización de todo esto en Colors, ¿verdad? En Cieneguita Colors me gustó mucho el tema de la narrativa, justamente cómo se utilizan elementos pictóricos, ¿verdad? Como guías, ¿verdad? O como cambios de escenarios, justamente, háblese, ¿verdad? De la mariposa, las aves, todo el tema de las animaciones, la silueta, que es una forma muy diferente de comunicar. Justamente me llamaba la atención, ¿verdad? Porque es como una incorporación de tratar temas sociales, pero incorporando el realismo mágico. Y creo que justamente para efectos del tema y de la población que se escogió, bueno, en este caso enfocándose en la niñez, eh, es una excelente, o sea, es un excelente vehículo o de vinculación, ¿verdad? Para comunicar esos tipos de hechos. La narrativa, ¿verdad? También apela al tema de la memoria colectiva. Me gusta mucho porque son participaciones que se gestan desde la misma comunidad, ¿verdad? Utilizando las mismas personas sus herramientas que apelan a ese tema de la memoria y cómo visualizan el tema de los espacios, ¿verdad? El tema de los usos de los espacios, cómo se apropian de los espacios, los que son seguros, los que no son seguros, ¿verdad? Entonces se caracteriza todo este mapeo que creo que cobra muchísima relevancia con la temática involucrada. Por otra parte, me gustó muchísimo, bueno, eso lo mencionó David, si no me equivoco, al inicio, el tema de que se dieron talleres de fotografía, ¿verdad? Temas de arte, de cine, de otras herramientas que justamente la población niñez y la población privada de libertad es excluida, ¿verdad? De muchísimos ámbitos y creo que a través de estas expresiones artísticas permite, ¿verdad? Como repensar las temáticas de, dígase, exclusión social, violencia, ¿verdad? El tema de la pobreza, el tema de la empleabilidad y el tema de la visión de esa niñez de su propia comunidad, de lo que pueden llamar hogar como tal, ¿verdad? Entonces creo que el documental tiene en sí un enfoque muy crítico, ¿verdad? Que permite también a la persona que lo visualiza eh, atrapar, ¿verdad? Atrapar muchas cosas del valor simbólico de lo que está representando. Bueno,
Esta narrativa, como les decía antes, me gusta mucho porque invita a la reflexión de esas temáticas sensibles y sugiere que son temas que importan, ¿verdad? Porque justamente el recurso audiovisual lo utilizamos porque hay algo que necesitamos comunicar que nos importa, ¿verdad? En ese momento. Entonces, creo que se hizo un excelente trabajo en desplazar, ¿verdad? O utilizar ese recurso como ese vehículo para representar el arte, ¿verdad? Aplicado a la investigación social con estas temáticas, porque al final se obtiene un producto que es accesible y que establece como esa relación dialéctica entre el hecho que se quiere informar y su forma de comunicarlo, ¿verdad? Entonces creo que se traduce en un lenguaje muy sencillo para que las personas que observan el documental puedan atrapar todas esas sensibilidades, ¿verdad? Que están siendo proyectadas a través de la imagen o a través del movimiento de imágenes. Es importante, también se decía en un inicio, tener muchísima apertura con la utilización de este tipo de recursos, porque justamente tratamos de eso, ¿verdad? De experimentar. A veces dentro de la investigación en la ciencia social nos vemos limitados y se nos dice cuáles metodologías o de qué forma realizar los métodos, y el recurso audiovisual para mí es maravilloso porque nos permite eso, experimentar, utilizar la creatividad. Me encantó que no hubo guión, que se fue construyendo sobre la marcha, porque también lo espontáneo o lo improvisado nos arroja muchísima información de más utilidad muchas veces que cuando es algo ensayado, ¿verdad? Entonces creo que por esa parte, muy bien, excelente. El hecho de que se haya hecho, ¿verdad? En la zona de Limón también cobra muchísima relevancia, obviamente siendo siendo la provincia con mayor exclusión del país en temas infinidades, ¿verdad? Infinidades de temas de educación, sociales, políticos, ¿verdad? Hasta de gestión comunitaria, de liderazgo y así sucesivamente. Entonces creo que el haber escogido esta comunidad que es tan diversa, ¿verdad? No solo en el tema étnico, lingüístico, sino en su diversidad de la cantidad de personas y el tipo de personas que habitan en los diferentes espacios, de lo que a veces no podemos, ya no sabemos si considerarlo lo rural o lo urbano, ¿verdad? Porque la línea está tan delgada y se han incorporado muchísimos elementos externos que justamente nos permite, ¿verdad?, crear ese enfoque crítico. Y ya para finalizar, me parece muy importante que se gesten o que se reproduzcan estos iniciativas, ¿verdad?, dentro de la gestión, dentro de la acción social, vinculados ya sea con instituciones o como proyectos de iniciativas propias. De hecho, me gustaría ver réplicas de las mismas personas que participaron del documental, pero repensándose del producto que acaban de hacer, pero que lo puedan vincular con otras cosas que tienen ellos, esas personas a mano, ¿verdad? Pero de todas formas, felicitarles. Creo que tenemos que trabajar en estos espacios Bueno, que creo que justamente perdimos la conexión con satisfagan, Oscar. Pues bueno, vamos a ¿verdad?, esa continuar. necesidad. Se fue la señal. Ah, Listo. ahí, si quieres terminar, No, solamente el tema de que necesitamos justamente enfocarnos en estos espacios de iniciativas comunitarias que vinculen la gestión social, ¿verdad? En la comprensión de los espacios que muchas veces las instituciones o organizaciones o lo que sea, ¿verdad?, no satisface las necesidades exactamente de lo que quieren esas comunidades. Fuera de eso, felicitarles nuevamente y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a Oscar. Sí, a mí me parece sumamente importante como experiencia, ¿verdad? De trabajo con comunidades dentro de esta, podemos llamarle propuesta de acción social o investigación también acción que realizan. O sea, verlo como una posibilidad de replicarlos en otros espacios, ¿verdad? Y principalmente tomando en cuenta que lastimosamente cada vez son mayores las zonas excluidas que tenemos en nuestro país y con diferentes características y algunos elementos que tal vez podamos conversar ahora que aparecen en el documental. Pero bueno, yo no voy a comentar mucho, voy a darle la palabra a Silvia, a Sofía Ramos, quien es psicóloga por la Universidad de Costa Rica y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, donde coordina el TCU Migrantes como Sujetos Políticos, Nuevas Vías de Expresión, donde trabaja con población migrante y población migrante que solicita refugio
en el país. Entonces, agradecerle a Silvia porque pues, tiene mucha experiencia en el tema de gestión de proyectos y creo que su visión va a ser súper importante para, digamos, tener como un panorama también de las características y lo que nos aporta este proyecto en términos de acción social para la universidad y para, bueno, para nuestro instituto, pero también para toda la población que nos está observando. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme a este espacio y muchas felicidades al equipo, porque, ¿verdad? Escuchando al inicio, como cuando contaban todo el proceso, se ve que ha sido un camino largo para llegar a este punto y de felicidades por ver materializado este producto por el que trabajaron. A mí me pareció una experiencia muy interesante, digamos, justamente porque en el proyecto en el que yo trabajo, trabajamos con población infantil y también trabajamos a través de la expresión artística, y este video refleja muy bien cómo la expresión artística puede tener muchas salidas diferentes, ¿verdad? Cuando nos topamos con una comunidad y especialmente con niños y niñas que tienen una imaginación muy fértil, las posibilidades son infinitas, y yo creo que en este documental se refleja cómo los niños y las niñas utilizaron este recurso del video y de compartir su entorno de una forma diferente, ¿verdad? Habían los niños que se grababan a sí mismos jugando, los niños que grababan a su familia, los niños que grababan su casa, esta chica que va y graba a su mascota también y que graba al monito. Entonces, me pareció muy interesante, y principalmente la chica que se graba como recreando o actuando, digamos, a una presentadora de noticias, ¿verdad? Y las noticias, la clase de noticias que ella comparte como presentadora, da una perspectiva, no sé, tal vez ese contraste en que sea una niña quien lo lee y las noticias que lee, ¿verdad? Deja ver qué duro, qué duro leer noticias tan llenas de violencia a una edad tan joven, ¿verdad? Entonces, creo que yo no sé si fue intencional o no intencional, pero es un efecto muy poderoso que se consigue cuando se está viendo el video. Entonces, también algo que creo que este proyecto en general refleja muy bien es el valor de estos productos creativos, digamos, o más allá del arte, el valor de la creatividad, ¿verdad? Y de cómo no llegamos a una comunidad o no llegamos a trabajar con niños y niñas pensando que hay algunos parámetros o estándares de calidad, digamos, de cómo se tendría que ver el video, cómo se tendría que escuchar el audio, sino valorando cada uno de los productos por ser algo, ¿verdad? Que estos niños y niñas colocaron en el mundo que antes no estaba ahí, ¿verdad? Y ya con solo eso es un producto creativo que es valioso en sí mismo, porque nos deja ver la mirada desde donde ese niño o esa niña está observando el mundo. Y eso también fue algo que me gustó muchísimo, o digamos, se ve muy bonito y creo que se logra transmitir sensorialmente la apertura que tiene esta comunidad y especialmente los chicos y chicas en compartir su entorno, en mostrarse ellos, en mostrar a su familia, a sus mascotas, en mostrarse bailando, mostrarse haciendo las cosas que les gusta, que eso no siempre es fácil. De hecho, es una de las cuestiones más difíciles, ¿verdad? Y me parece muy bonito que en el video se refleja que lo están disfrutando y se ve como que lo recibieron muy con los brazos abiertos este proyecto. Y eso también, ¿verdad? En mí generaba como la reflexión de que muchas veces estos chicos y chicas más bien están desesperados, ¿verdad? O hambrientos y hambrientas de espacios que les permitan expresarse, que les permitan compartir, que les permitan además ver cómo viven otros chicos y chicas en lugares diferentes o con condiciones diferentes. Y por eso espacios como estos, como el Proyecto Colors,
son tan valiosos, ¿verdad? Porque justamente lo que muestran es que está a la disposición y que están las ganas y que lo que hace falta son producir más espacios que puedan generar estos encuentros. Y bueno, yo lo que tenía, digamos, lo que a mí más me sorprendió, además de todo lo que ya he dicho, es que cuando llegamos a trabajar, una de las cosas más difíciles es lograr motivar a las personas o lograr que se vinculen y se comprometan con el proyecto. Y ustedes, ¿verdad? Además de que lo vemos en el video, con lo que contaron al inicio, que llegó la pandemia y que tuvieron que resolver a través de formas diferentes que tal vez no era como lo habían presupuestado. Yo me imagino la cantidad de esfuerzo y de trabajo que tuvo que haber implicado desarrollar un proyecto y un producto como este, ¿verdad? Creo que lo lograron extraordinariamente y más bien me gustaría escuchar o saber cómo fue que lo hicieron, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo fue ese proceso, digamos? Porque además escucho que cada chiquito responde a una pregunta diferente, ¿verdad? Responde a en dónde me siento seguro o, no sé, los distintos espacios, describen cuestiones diferentes. Entonces, me parece muy interesante porque, ¿verdad? Encontramos niños que dicen, bueno, yo me siento seguro solo en mi casa y en mi patio, o me siento seguro porque aquí estoy encerrado, entonces nadie me va a hacer nada. Y por otra parte tenemos a una niña, ¿verdad? Que anda, que salva, rescata monitos y surfea y está, ¿verdad? La naturaleza es como su espacio para jugar y esta es la niña que hace el reclamo político de, por favor, dejen de contaminar, de verdad. Entonces, como también el espacio o la amplitud a través del espacio por donde se pueden desenvolver también puede impactar mucho esa visión que los niños y las niñas tienen de me están quitando y pronto no voy a tener nada, ¿verdad? No voy a tener dónde jugar, no voy a tener agua potable, no voy a tener vegetación, no voy a tener nada. Entonces, jamás hubiera esperado yo que en un documental filmado por niños y niñas diera para este tipo de reflexiones, pero este sí lo logra y a mí me parece impresionante. Más bien los felicito, las felicito y quisiera que profundicen más en cómo fue la experiencia y cómo fue que lograron llegar a este punto. Gracias, Silvia, por tu comentario. Comporta, igual me parece que el documental da para mucho en términos de cómo, ¿verdad? A partir de producciones que hacen los niños y las niñas, de cómo tienen esa apertura, esa confianza de su casa, ¿verdad? De su forma de expresión, del baile, de las noticias. Podemos, digamos, encontrar tantos elementos. Y yo voy a tocar nada más 3 rápidos antes de darle la palabra a los chicos y las chicas productores de este documental. A mí me parece que se ve muy reflejado el tema de los problemas que tenemos en términos de niñez y juego, ¿verdad? En términos de los espacios para la recreación. Creo que es un punto fundamental que se ve retratado, digamos, en el documental. Todo el tema de la problemática ambiental que existe en nuestro país, pero en general, digamos, de esta parte de Limón, ¿verdad? Y cómo lo ven los niños y las niñas, ¿verdad? A través de estos videos que graban, me parece sumamente importante. Y además, todo el tema, tal vez 4 puntos, voy con el tercero. El tema del equipamiento urbano es sumamente interesante, ¿verdad? Cómo vemos carencias de no solamente espacios de juego, sino de espacios para caminar, ¿verdad? Vemos las calles de lastre, puentes en mal estado, calles sin aceras, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas nos retratan también mucho la situación de la provincia en términos de exclusión y pues abandono que existe, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y por último, y que tal vez no está tan explícito, pero sí está implícito todo el tema de la violencia en Limón, ¿verdad? Todo el tema de eso, del no querer salir, del sentirme, ya lo mencionaba Silvia, de sentirme segura en casa, ¿verdad? De tener como ese espacio, ¿verdad?
de enclaustramiento, ¿verdad? Que no es solamente en Limón, sino que lo hemos retratado en nuestra niñez en general, también es un tema que me parece sumamente importante. Entonces, yo creo que hay muchas más aristas que podríamos sacar de los comentarios, de los contenidos, perdón, del documental, y principalmente, digamos, yo valoro mucho la experiencia de poder trabajar con esta población que a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? La niñez, ¿verdad? Desde las ciencias sociales, que a veces no abordamos en pandemia, ¿verdad? Pero aparte que sean esta población la que crea el conocimiento, ¿verdad? Y que se ve muy claro la mediación de las personas del programa Colors en ese proceso, ¿verdad? No siendo como las personas principales del proceso, sino simplemente las gestoras, ¿verdad? Que realmente la población la que se ve como la principal, ¿verdad? Contando su realidad y además viendo como soluciones a las problemáticas. Pero bueno, eso quería como agregar a los comentarios que nos hacían Oscar y Silvia, y tal vez darle la palabra a Lea para que nos comente un poco de lo que nos decían Oscar y Silvia, y luego tal vez tener una pequeña conversación aquí acerca de esto que les decía Silvia, ¿verdad? Relacionado a cómo fue que hicieron esa entrada a la comunidad, ¿verdad? Y ese proceso de gestión que llegó como producto, como uno de los productos de Colors en este documental. Entonces, no sé si Lea quieres agregar o replicar algo en relación a esto. Muchísimas gracias por los comentarios, a Silvia, a Oscar y a Gustavo. Bueno, yo no voy a adentrarme como en la metodología de los talleres, preferiría dejárselo a Daniel y a David, que fueron como los responsables, pero digamos a nivel presencial, lo que queríamos hacer en una primera parte que se transformó en este resultado era justamente un mapeo de lugares seguros e inseguros, ¿verdad? Entonces ahí se constituye un poco este eje. Con respecto a la motivación de la población, que me parece que ahí sí puedo colaborar un poquito más. Es muy importante recalcar que nosotros entramos a comunidad desde el 2016. Entonces, llevamos un proceso participativo de 4 años con las personas, ¿verdad? Y por eso fue que logramos virtualizar el proceso, porque fue gracias a los líderes y a las lideresas comunitarias con su motivación a sus grupos específicos que logramos estos resultados. O sea, nuestra parte fue sí gestionar los recursos como la estructura de la idea, pero la población misma, los líderes fueron los que nos mantuvieron a flote para realizar este resultado que a mí también me pareció extraordinario. Yo me quedé como muy contenta a pesar de claramente un esfuerzo muy riguroso y agotador. O sea, demasiado agotador. Ya en el 2020 estábamos como muy drenados energéticamente, pero por dicha tuvimos resultados muy bonitos. Entonces, no sé, le doy la palabra a mis compañeros para que nos comenten un poco más sobre los talleres que realizamos, porque este de cine fue el último. También tuvimos una baja en la convocatoria, empezamos con 25 niños y ya para este taller sí terminamos solo con 10 niños, pero estaban, ¿verdad? Ahí muy felices. Gracias, Lea. Tal vez Daniel y después David. Sí, muchas gracias por los comentarios. Coincido totalmente con lo que indicaba Lea, que el tema del tiempo que teníamos en comunidad y de la participación de lideresas y líderes comunitarios fue estratégico para poder garantizar la participación, ¿verdad? Pero fue un reto por muchos sentidos, desde la conectividad, que había personas que digamos, no tenían suficiente, no podían costear los datos y por eso tuvimos que gestionar apoyos para que pudieran generar recargas. Hasta el tema también del hartazgo de lo virtual, ¿verdad? Que ya luego de casi 2 años de pandemia a todas y todos nos pasa, pero en ese momento también había estudiantes que quizás algunos estaban de forma ahí parcial en las clases del MED de forma virtual, entonces como que también había cierto cansancio ya frente a las cuestiones virtuales, había un deseo de estar en la calle y de hacer actividades presenciales, pero afortunadamente logramos un poco mantener eso. Y yo rescataría ahí también la forma como David diseñó cada uno de los talleres y de las actividades, que lo hicimos conjuntamente, pero David se encargó de generar insumos
entre comillas, teórico-conceptuales sobre la parte audiovisual, ¿verdad? Pero que no fueran cuestiones aburridas, sino que fueran estrategias atractivas y, digámoslo, lúdicas para abordar el tema de los ángulos, de la iluminación, también la cuestión de motivar mostrando ejemplos de fotógrafos, fotógrafas y artistas que han utilizado la fotografía para mostrar sus barrios, ¿verdad? Para mostrar entornos barriales similares al que existe en Cieneguita. Entonces creo que eso es muy importante, presentar el audiovisual justamente como un medio de expresión. Y justamente una reflexión que quiero notar ahí es que un poco este trabajo parte de la premisa o del planteamiento político que la percepción y la opinión de la niñez es muy importante a la hora de diseñar, de gestionar y de repensar los espacios públicos, que quizás es un poco lo que podría derivarse de este proceso, porque sabemos que usualmente los procesos de gestión de espacio público y más aún de planificación territorial dejan completamente de lado la participación de la niñez. Entonces, creo, y sería muy interesante poder replicarlo esto con otro tipo de comunidad, que podría existir acá una especie de modelo para garantizar la participación o incorporar la visión de la niñez y de la adolescencia en estos procesos de consultas, por ejemplo. Que es algo que, digamos, en el país y a nivel de legislación todavía estamos años luz, pero hay que ir comenzando a sentar bases para esa participación de la niñez y la adolescencia. Entonces, por ahí creo que esto podría, en cierto modo, dar pistas para conectar el audiovisual con la gestión de las ciencias sociales y en general del urbanismo y de la arquitectura, ¿no? Que era lo que al inicio queríamos hacer de forma presencial, como mencionaba Lea, y que ya habíamos hecho un poco en años antes, pero con población adulta de Cieneguita, ¿verdad? Entonces eso era como lo que quería comentar y le doy el pase a David por si quiere profundizar un poco sobre los contenidos y cómo, digamos, él diseñó estos módulos de contenido audiovisual. Claro. Gracias, Daniel. Sí, como estaba mencionando, primero nos ayudó mucho iniciar con el taller de fotografía y luego trabajar con el dispositivo audiovisual, justamente porque en fotografía ya se empezaron a plantear pequeños aspectos técnicos que son necesarios a la hora del registro. Ambos talleres tienen o tienen como fundamento, por lo menos de parte mía, dar las herramientas, pero dar también una cierta especificidad de técnicas para utilizar estas herramientas a su favor, ¿verdad? Entonces, no solo centrarme en un aspecto de aquello que estaba por retratar, sino dar instrumentos básicos para, bueno, no dar, pero exponer instrumentos básicos para pensar cómo se puede realizar este retrato y qué estoy comunicando a la hora de utilizar determinadas herramientas. Todo esto se intentó realizarse de la forma más digerible posible. Entonces, lo que se hizo fue una reducción muy básica a cuestiones técnicas específicas como el encuadre, la colorización, los ángulos, los valores de plano, que en este momento pues sonarán como extensos, pero realmente son categorías muy cortas y concretas que pueden inclusive permitir pensar nuevas formas de retrato, nuevas formas de registro. Entonces, dar como esta especie como de herramientas o instrumentos representativos para luego, de una forma muy libre, derivar sus temáticas. Entonces, sí, ambos talleres se centran en esa iniciativa técnica, pero a partir de ahí, lo único que plantea son preguntas como incitaciones creativas. Entonces, nunca hubo no hubo una intervención directa o guionizada sobre el contenido que iban a realizar, sino que el guión, podríamos decir, le pertenecía a la población,
donde lo que yo podría decir que sí se situaba era en esta serie como de preguntas, de incitadores temáticos, pero no hubo requisitos específicos a cómo y de qué forma responder estas preguntas. También siempre dentro de todos los ejercicios se practicaban abordajes libres que no tenían inclusive una temática, sino que podían utilizar cualquier tipo de forma representacional y contenido. Entonces, un poco a la hora de montar, se dio una variedad, una diversidad muy grande de videografías que, que también creo que dan un poco esa necesidad del proyecto de buscar como este valor múltiple, heterogéneo, sin una determinación excesivamente concreta, donde hay esferas del conocimiento que más bien están como girando en torno a la obra o al trabajo. Entonces, sí, creo que con eso respondo. Y para responder la pregunta concretamente, el plano o la escena de esta recreación de los medios de comunicación tampoco fue guionizado por nuestra parte, ni inclusive se impuso una forma específica. Como estaba explicando con anterioridad, lo que se dio fue como una especie de catálogo de formas y pues se dio la libertad también para trabajar con la forma que ellos pues quisieran realmente. Gracias, David. Sí, eso es sumamente importante, ¿verdad? Todo el tema de, bueno, ya lo hemos conversado bastante, ¿verdad? De esa apertura que había, de ese guión libre, que las personas fueran creando, ¿verdad? Aparte me parece súper rico que tuvieran esta posibilidad los niños y las niñas de tener talleres para acercarse a la fotografía, para acercarse al video, ¿verdad? Que puede motivarles mucho y que se ve en el documental, ¿verdad? Cómo les gusta la filmación, ¿verdad? Inclusive ir a filmar a sus familias y demás de manera muy cómica, ¿verdad? Realmente me parece que ese recurso es sumamente bueno y tal vez agregando también a lo que decía Daniel, me parece sumamente interesante esto de la herramienta que nos brindan, ¿verdad? Con lo que nos muestran para el tema de la gestión del territorio, la planificación urbana, ¿verdad? Un poco en la línea que ya otros autores y autoras lo han mencionado. Pienso en Francesco Tonucci, que ha trabajado mucho el tema de meter a los niños y las niñas en la planificación urbana, o Yolanda Corona y Tulín Gulgoni en México, que han trabajado mucho esto, y es sumamente interesante. Y tengo una pregunta, voy a ver si Talia me la puede responder, y si no, cualquiera que quiera responderlas, porque ustedes ya presentaron este material en la comunidad, y a los niños y las niñas que participaron del documental. Entonces, me gustaría saber cuál fue como la recepción y los comentarios que tuvieron de parte de ellos y ellas del material, ¿verdad? ¿Cuál fue como ese sentir? Y no sé si tal vez Talia me pueda comentar un poco eso o pues quien guste. Sí, claro, con gusto. El pasado 20 de noviembre tuvimos la oportunidad de hacer la premiere del documental justamente con toda la población participante, madres, padres de familias y también las niñas y los niños de la comunidad de Cieneguita y alrededores. Entonces, fue muy satisfactorio el recibimiento que tuvo, ¿verdad? Cada una de las personas que asistieron al evento. Sin lugar a duda, estuvieron como entusiasmados como de ver plasmados sus dibujos en la pantalla. Entonces, incluso me acuerdo que uno de los niños quiso como dar un aporte, entonces se mostró muy satisfecho y contento de que no se imaginaba, ¿verdad?, que sus dibujos pudieran eventualmente estar plasmados o mirarlo desde la pantalla, lo cual fue como muy enriquecedor. Y definitivamente los padres y madres de familia también estuvieron como sorprendidos que a pesar del contexto de la pandemia, ¿verdad? Con todas estas situaciones y la adecuación que tuvimos que tener en cada uno de los talleres, se pudo lograr un producto como pudimos ver hace pocos minutos, en donde pudo como recabar esa visión
de las niñas y los niños, lo cual para ellos fue como algo muy importante, como verdad, ver desde el punto de vista de cada uno de estas personitas, ¿verdad? Qué es un lugar seguro y cuáles son las actividades, ¿verdad? Que ellos realizan y demás, y su visión en cuanto a la protección del medio ambiente. Entonces, fue sumamente bien aceptado y bien recibido. De hecho, no toda la población participante pudo asistir, pero sí estuvieron como contentos que eventualmente de verdad se pudiera como organizar otro espacio y nuevamente como proyectarlo a las otras personas, ir directamente a la comunidad de Cieneguita y demás. Inclusive, una de las personas que llegaron señaló que esto fue como una oportunidad de mostrar, ¿verdad? Como toda esta situación como de rezago, podríamos decir, lo que presenta la provincia, ¿no? Como esta población vulnerabilizada y demás, y como trayendo a la mesa esa discusión de las cuestiones de la inseguridad y la percepción que se tiene en sí de la provincia, ¿no? Y el tener la oportunidad de incorporar, ¿verdad? La visión de la población infantil fue sumamente enriquecedor, ¿no? Entonces, eso fue como algunas de las reflexiones que tuvieron cada una de las personas que nos acompañaron. Y bueno, sin lugar a duda fue una experiencia muy enriquecedora, porque en inicio no pensábamos que íbamos a lograr como la convocatoria que esperábamos por toda la cuestión del protocolo y demás, pero sin lugar a duda fue una buena recepción y no, más bien nos invitaron, ¿verdad? Como a seguir trabajando con la población, a seguir abordando como esta temática y bueno, esto fue más bien como una invitación a poder como continuar con el proceso, ¿verdad? El proceso de involucramiento de esta población en estos espacios. Excelente, Natalia, sí, eso es fundamental, ¿verdad? El tema de la devolución, ¿verdad? Y todas digamos, respuestas que la población pueda tener alrededor de su participación, ¿verdad? Y que dice que esa recepción fue buena, ¿verdad? Que tienen las puertas abiertas para seguir trabajando. A mí, insisto, me parece que este proyecto es sumamente replicable en otras realidades de nuestro país. Y bueno, y más allá, ¿verdad? O sea, la experiencia nos permite a través, imagino que ustedes ya lo tienen más pensado, ¿verdad? A través de algún material publicable que puedan compartir esa experiencia, ¿verdad? Más allá del documental y que nos sirva para nosotros y nosotras en la universidad también y en otros espacios para llevar estas iniciativas a otros espacios. Entonces, a mí me parece sumamente valiosa, digamos, la experiencia de Colors. Yo agradezco como coordinador de Nuevas Voces que hayan digamos, tenido la disposición para presentarlo en el marco también del encuentro. Y no sé si hay alguien más que quiera agregar algo, que quiera comentar, hacer un pequeño cierre. No sé si Lea, quieres hacer un pequeño cierre, tal vez. Agradecer a las personas que nos han visto en la transmisión. Ahí tenemos un comentario que nos dice que felicidades por la iniciativa, muy lindo producto audiovisual. Felicidades, chicos y chicas. Ahí tenemos eso. Y no sé si tal vez Lea quiere hacer un pequeño cierre del documental, de la presentación. Bueno, me dejaste fría. Nada más agradecerles muchísimo. Sí, como decía Tali, ¿verdad? Como que a mí también, como me sorprendió, o sea, a las dos nos sorprendió la recepción de la comunidad porque estaban demasiado felices y en realidad los diferentes encuentros que hemos tenido, ¿verdad? En este cierre, nos han dado energía. Terminamos agotados, pero ya al ver los resultados y el impacto que tienen estos proyectos en la gente, realmente sí nos alimenta como, ¿verdad? A seguir luchando y a seguir creciendo como organización para justamente lograr mantener ¿verdad? Este proceso, porque a nivel de financiamiento y demás, se las trae, pero sí, aquí estamos, vamos a seguir con Colors, Dios mediante, como dicen las señoras, para lograr objetivos con la población de Cieneguita. Sí queremos seguir con esto
pero ya desde una, ¿verdad? Ya pudiendo llegar a hacer una ruta segura, justamente como vos decías, que ya lo tenía visto la población antes de la pandemia. O sea, ya tenemos reconocidos diferentes puntos donde tenemos como parques, canchas de fútbol, que hacen una ruta segura, pero que son lugares que están totalmente desolados. Entonces ahora lo que nos toca es ver cómo a través de estrategias participativas, la población, si remodelamos o reconstruimos espacios, si nos reapropiamos de lugares en mal estado en la comunidad, se puede, ¿verdad?, generar como justamente que los niños y las niñas tengan acceso a lugares recreativos en contextos donde hay violencia, ¿verdad?, explícita, no solo estructural, sino que también violencia social. Entonces, bueno, así cierro agradeciéndole, León, a toda la población participante y que aquí estamos en pie de lucha, ¿sí?, para continuar esto. Muchas gracias, Lea, muchas gracias, Talia, muchas gracias a Daniel, a David, por este producto que nos han mostrado hoy. La verdad es que muchas felicidades por este trabajo. También agradecerle a Silvia, a Sofeifa y a Oscar Calderón por sus comentarios del documental, y también a Xiomara Siles, que nos ayuda con la transmisión del Facebook Live, y a todos y todas ustedes que nos acompañaron por este espacio. Les esperamos en nuevas actividades que organicemos desde el Instituto de Investigaciones Sociales, así como desde el Encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales. Entonces les deseamos buenas noches, feliz semana y feliz fin de año. Pura vida. Muchas gracias.